Bueno, hay una tendencia en este Barça, más allá de lo que hemos hablado ya. Yo, por ejemplo, yo me muestro siempre muy en contra de que los grandes se quejen de los arbitrajes. Por mucho que tengan razón, porque tienen razón a veces, pero han sido tan beneficiados históricamente que me parece un insulto. Me parece un insulto a los clubes pequeños, sobre todo, ¿no? Vamos a ver justo de lo que se queja, porque además Koeman ha demostrado que no tiene ninguna... No le estoy llamando sinvergüenza, Koeman, porque no le da vergüenza quejarse públicamente de lo que pasa. No tiene empacho, sí. Exacto. Ahí están los reclamos de Koeman, que coinciden, curiosamente, con los 4 tropiezos que ha tenido en Liga el Barcelona, ¿no? Este último fin de semana, el penalti sobre Frenkie de Jong, que yo por lo menos sí creo que sí es penalti, no sé vosotros, pero no se tratará tampoco de repasar todas, ¿no? Luego el penalti de Ramos, todas son cuestionables, ¿no? Yo no veo un caso sangrante en el que digas, han ido a por el Barça. En el caso del Getafe son cosas de si vieron amarilla o debió ser la roja, lo de Kabak o lo de Nyom, y luego el penalti a que la Messi, que ya parece que fue hace 30 años, en el Sánchez Pizjuán, ¿no? Pero sí que quería preguntaros un poco eso, ¿no? ¿Cómo veis esto? Que un equipo tan grande al final casi que justifica los resultados por las decisiones arbitrales. No, coincido totalmente con lo que decías primero, Nacho. Los grandes no pueden andarse quejando por estas cosas, salvo, y está buena la metáfora, de un caso sangrante que vos puedas decir 5 partidos de manifiestos errores de los árbitros, y bueno, a lo mejor amerita algún reclamo. Pero esto de Koeman, cada partido, quedarse hablando con el árbitro o en la conferencia de prensa hablar de que no entiendo cómo es el VAR, pará un poquito, sos el Barcelona, no podés andar diciendo esas cosas, sobre todo en el marco de la crisis que está viviendo el club. Vos tenés si acaso en el clásico, ¿no? Que están de 1 contra 1, están a la par, sí, si acaso quéjate ahí, ¿no? Por eso, tenés que, justamente en un momento de debilidad institucional, vos como entrenador da una sensación de fortaleza, de que estás más allá de esas estupideces. Sí, yo coincido plenamente. Perdón, Ari, yo coincido, rápidamente. Yo coincido plenamente con lo de Nacho, porque incluso también en esas eras tuvo el Real Madrid hace un par de temporadas, pocos lo recuerdan, pero el Real Madrid, con la implementación del VAR, luego del Mundial, empezó a quejarse también del arbitraje, y era de risa. Lo mismo que el Fútbol Club Barcelona, con quejas a los árbitros, con cartas a la federación, con cartas a la liga. Creo que no es el lugar que le corresponde a un club grande, que tienen razón, quizás en las quejas es posible, pero los errores son parte del juego y tienen que sobrellevarlo. Y como bien dices tú, Nacho, creo que durante el tiempo bastante se han beneficiado los grandes, y es un insulto a los equipos pequeños. Me parece que le queda mal, y no me lo imaginaba de Koeman, que de primera, llegando por su personalidad, se ponga a quejarse de los árbitros como lo ha hecho. Es una de las cosas que criticábamos, había muchas más, pero criticábamos a Setién, ¿os acordáis? Que ponía excusas, y esta parte setienística de Koeman me parece que es negativa, o sea, tendría que pasar página con eso, ¿no? Yo creo que todos se quejan, la diferencia está en la cantidad de micrófonos, ¿no? Se quejan los grandes y se quejan los pequeños desde que el fútbol es fútbol. Siempre se quejan. Y cuando un técnico dice yo no voy a hablar de los árbitros, seguro es que no lo perjudicaron, porque al siguiente, cuando lo perjudican, se le olvida y habla de los árbitros, ¿no? Yo creo que son pequeñeces, yo coincido con esto, ¿no? Son detalles, y bueno, al Barça se le han ido los partidos por detalles, ¿no? Entonces, de pronto el entrenador dice, si aquí me hubieran pitado el penal, de pronto el partido se me hubiera enderezado, ¿no? Yo lo único que, digamos, como queja flagrante que le podría conceder a Ronald Koeman es lo del partido contra el Getafe, porque el árbitro permitió mucho juego violento, y particularmente cuando un equipo como el Barcelona se encuentra delante de un Getafe que te muerde de cada pelota en toda la cancha, necesita, digamos, que el arbitraje controle un poco cierto juego brusco. Es la única cosa que yo le concedería en eso. Lo que pasa es que ahí, Dani, que tienes razón, ahí entonces ya entramos a equipararlo ya no con el árbitro, sino también con el resto de equipos, porque es una tendencia general cuando juega el Getafe, que todos los equipos se marchan cabreados porque no le han pitado o no han echado al otro, o sea que parece que el arbitraje de Getafe es una isla aparte. Y un grande también, ¿no? El tema de Sergio Ramos, creo que varios aquí opinamos que había sido penal del Lenglet. Ha habido un sector que piensa lo contrario, está perfecto, pero es que el penal fue, no recuerdo el minuto exacto, pero faltaba media hora para terminar el partido. Y a partir de allí el Barça se derrumbó, y eso le corresponde a Koeman, ¿no? Los cambios que hizo fueron tardíos, el equipo se le desequilibró, lo partió en dos, hizo que el Madrid se creciera en la parte final del partido,
Digamos, eso, digamos, es mucho más importante en el análisis que la jugada concreta, me parece. Sí, sí. Luego está el tema de... Bueno, lo que se quejan sobre todo en el caso del penalti de Ramos es que la imagen que mostró el VAR es específicamente el agarrón sobre Ramos y que anteriormente Ramos habría iniciado esa acción o ese forcejeo y habría una falta previa de Sergio Ramos, ¿no? Que es un poco lo que puedo descolocar a lo mejor al árbitro, a Martínez Munuera, pero bueno, yo sigo pensando... Y de lo riguroso, ¿no, Nacho? Que yo soy de los que está en la acera de que para mí no es penal. Es decir, evidentemente es penal por la regla y por lo que hace, pero yo estoy en la acera de que si ese penal que fue cobrado por el principal, tienen que cobrar 25 penales de estos por partido, porque esos agarrones suceden todos los días. Es decir, y no lo hacen. Y el tema es que no lo hacen. Y lo hicieron puntualmente en el partido. Pero bueno. Pero bueno, Carlito, no nos podemos quedar con la polémica media hora, ¿no? Pero entonces están mal los otros 24, ¿no? Está claro. Totalmente. No, yo lo asumo, pero a mí lo que me daba risa... Está tan claro como que siempre estaremos hablando de los árbitros, porque ahora, siempre va a haber errores. Mira, si hay una cuestión acá que todos que estamos en el mundo del fútbol sabemos que esto funciona así. Y tiene que ver con el peso que ciertos dirigentes tienen en el manejo del poder. Y hoy el Barça está debilitado en ese sentido. Es decir, está acéfalo de poder. Hoy es hasta sencillo, te diría. Meterle la mano en el bolsillo. Exactamente. Pero no, ojo, yo no pienso que haya metido la mano en el bolsillo. Sí digo que a la hora de tener peso, y sabemos cómo funciona esto, las llamadas... las quejas, los pedidos. Lo que pasa es que eso mejor no pensarlo, porque si lo pensamos lo mismo, dejamos de seguir el fútbol. No, pero me parece no me estoy refiriendo a corrupción. Es que no es solo llamados, sino Dani, a la presión, no a la corrupción. Hasta la propia decisión de un árbitro ante una jugada dudosa. Yo creo, esto lo manejan humanos, viejo. Así que la psicología importa, y si el Barça está débil en la chiquita, yo le cobro en contra. Para mí hay una diferencia grande entre, por ejemplo, estos 4 casos que hablamos y los del año pasado. El año pasado el Barça en el fútbol, cuando se reanudó, ¿no? Una vez que ya empezó la pandemia, recordad las palabras de Bartomeu en Villarreal, recordad lo de Piqué, lo de esta liga va a ser muy difícil ganarla. Sí. Para mí una diferencia es que en estos, por ejemplo, de Koeman, sí hay, insisto, no deben de quejarse, pero sí hay un fundamento, o sea, sí te puedes plantear, oye, pues a lo mejor sí era penalti a Frenkie de Jong, o a lo mejor sí era expulsión de Cavaconian. La diferencia con respecto a Julio es que yo en Julio veía que lo que se le pitaba al Madrid sí estaba bien pitado. O sea, y además todos hablábamos aquí en el programa y estábamos todos de acuerdo que generalmente las decisiones que se tomaban eran correctas. No, o sea, el VAR llamaba al árbitro para revisar una jugada que tenía que revisar, o sea, se seguía un protocolo correcto y se hacía bien. Es la diferencia que yo veo, que ahora por lo menos hay un cierto fundamento, pero aún así me parece mal. Hay una cuestión que todos estamos notando en este ciclo de Koeman, ¿no? Ustedes recuerdan cuando Guardiola, en la etapa de Guardiola, tuvo que estar al frente del equipo en medio de aquella situación que se presentó con Sandro Rosell, ¿no? Y uno decía en aquel momento que Guardiola asumía prácticamente el peso de toda la institución. No solamente era el entrenador del equipo, era la cara del Barça. Hoy Koeman es eso, es la cara del Barça. Es el entrenador, es el tipo que está teniendo que llevar a cabo el recambio generacional, al que no le traen los futbolistas que necesita o que pide, y sin embargo allí está dando la cara, y el que representa la institución. Por eso yo te decía hace un rato, puede que esté mal que se queje tanto del VAR o que justifique una mala temporada a partir de decisiones arbitrales, pero está claro que él está asumiendo el papel casi que de la cara más visible de Barcelona institución, ¿no? Hay dos personas, ¿no? Uno es Koeman y otro es Serginho Dest, ¿no? Es el que sacaron después del clásico para atender a los medios. Pero fíjate, está la cefalía en el Barça por toda esta situación dirigencial, ya con Bartomeu y después de su renuncia más, que Koeman tiene que ponerle el pecho a todas las balas, y eso se lo tendrán que agradecer, le vaya bien o le vaya mal en lo deportivo.